Hola amigos, hoy vamos a resolver tres circuitos RLs o circuitos que contienen resistencias e inductancias. Inicialmente vamos a hacer un repaso de los elementos como las bobinas y los capacitores, que son elementos disipadores de energía, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar con las bobinas. Entonces las bobinas se comportan cuando está cargada, una bobina cuando está cargada se comporta circuitalmente como un cortocircuito. ¿Cómo es un cortocircuito? Acá lo vemos como un interruptor cerrado. Y cuando está descargado, una bobina se comporta como un circuito abierto. ¿Qué simula un circuito abierto? Un interruptor abierto, como lo vemos acá. A diferencia de la bobina, el capacitor se comporta, cuando está cargado, se comporta como un circuito abierto, que se modela circuitalmente como un interruptor abierto. Y cuando está descargado, se comporta como un cortocircuito, que se modela como un interruptor cerrado, como se muestra acá en la figura. Bueno, muy bien, también estas ecuaciones que son importantes. El voltaje en la bobina es igual a la inductancia de la bobina por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y la corriente en el capacitor es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. También tenemos en cuenta estas consideraciones. Para resolver, para hacer análisis circuital en los circuitos RL o RC. En este caso vamos a hacer circuitos RL que contienen resistencias y bobinas. El estado transitorio se define como el estado transitorio intervalos cortos de tiempo, en un lenguaje un poquito parroquiano. Y el estado estable se define como intervalos extensos de tiempo. También tenemos las condiciones de continuidad. Cuando tenemos intervalos cortos de tiempo, por ejemplo, la corriente en la bobina en un tiempo t igual a 0 más es igual a la corriente en un tiempo t igual a 0 menos. ¿Esto qué quiere decir? En lenguaje parroquiano, en un intervalo corto de tiempo no se presentan cambios bruscos en la corriente en la bobina. También pasa algo similar con el voltaje en el condensador. En t igual a 0 más, el voltaje es igual en t igual a 0 menos. O sea, no se admiten o no se presentan cambios bruscos en el voltaje en un capacitor. Muy bien, y este es nuestro primer ejercicio de hoy, ¿sí? Entonces tenemos un circuito que está constituido por una fuente DC de voltaje de 45 voltios, un interruptor que se cierra a los 0 segundos, una resistencia de 3 kiloohmios, una resistencia de 5 kiloohmios y una bobina de 3 henrios. Listo, muy bien. Entonces, nos están preguntando por la corriente en la bobina y el voltaje en la bobina. Entonces, muy bien, para realizar el análisis circuital, resolvemos la siguiente tabla. El voltaje en la bobina y la corriente en la bobina en t igual a 0 menos, t igual a 0 más. Esto se define como el estado transitorio, y cuando t tiende a infinito, esto se define como el estado estable, donde el circuito ya ha alcanzado su estabilidad. Muy bien, entonces hacemos el análisis circuital en t igual a 0 menos. Entonces, el interruptor todavía es t igual a 0 menos, se define como un instante, justo un instante antes de cerrarse el interruptor. Muy bien, entonces, observamos que la bobina se comporta como un circuito abierto. ¿Por qué? Porque la bobina está descargada. No hay un camino cerrado entre la fuente y los elementos que disipan energía. En este caso, ¿cuáles son los elementos que disipan energía? La resistencia 1, la resistencia 2 y la bobina. Al no haber un camino cerrado, entonces la bobina está descargada. Y al estar descargada se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en t igual a 0 menos, o sea, un instante justo antes de cerrar el interruptor, tenemos que el voltaje de la bobina es 0 y que la corriente en la bobina es 0 amperios. Muy bien, seguimos. T igual a 0 más. Entonces, ¿qué tenemos? Se cerró el interruptor. Se cerró el interruptor justo en ese instante, ya la bobina
se empieza a comportar como un cortocircuito. Entonces, ¿qué es un cortocircuito? Es un voltaje cero. Entonces, tiene un voltaje cero, pero por la bobina va a circular una corriente. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la corriente? La corriente que circula por la bobina, ¿sí? Si observamos, la bobina está en serie con la resistencia de 5 kiloohmios. La resistencia de 5 kiloohmios está en paralelo con la fuente de voltaje de 45 voltios. Entonces, la corriente por ley de Ohm sería igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia que se encuentra en serie con la bobina. Listo. Entonces, perdón. Por condiciones de continuidad, la corriente en la bobina en intervalos cortos de tiempo no debe presentar cambios bruscos. Entonces, si teníamos que la corriente en la bobina en T igual a 0 menos era de 0 amperios, en T igual a 0 más también se conserva de 0 amperios. ¿Por qué? Por condiciones de continuidad. En intervalos cortos de tiempo, la corriente en la bobina no presenta grandes cambios. Entonces, por condiciones de continuidad, se conserva en 0. Y en T igual a 0 más, la bobina se comporta como un cortocircuito. Al ser un cortocircuito, entonces es un voltaje cero. Entonces, el voltaje, resumiendo, el voltaje en la bobina es 0 voltios. La corriente en la bobina es 0 amperios. Muy bien, y tenemos cuando T tiende a infinito. Entonces, el comportamiento es el mismo, el interruptor está cerrado, la bobina se presenta como un cortocircuito, ya aquí ha alcanzado el estado estable. Entonces, acá sí aplicamos la fórmula de la ley de Ohm. Entonces tenemos que la corriente por la bobina, comportándose como un cortocircuito, es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia que se encuentra en paralelo con la fuente de voltaje. Entonces, la corriente en la bobina, lo tenemos acá, sería el voltaje de la fuente sobre la resistencia serie con la bobina. Entonces, esto es igual a 45 voltios sobre 5 kiloohmios. Esto es igual a 9 miliamperios. Listo. Entonces tenemos que el voltaje en la bobina es igual a 0 voltios. Cuando T tiende a infinito, ya en el estado estable, sería igual a 0 voltios porque se comporta como un cortocircuito. Y la corriente en la bobina sería igual a 9 miliamperios. ¿Por qué? Porque la corriente en la bobina es igual a los 45 voltios dividido 5 kiloohmios, igual a 9 miliamperios. Este es nuestro primer ejercicio que queríamos solucionar el día de hoy. Seguimos con el segundo ejercicio, el segundo problema. Entonces, también me preguntan hallar la corriente en la bobina y el voltaje en la bobina en el circuito. Listo. Muy bien, tengo una fuente de voltaje de 50 voltios, una resistencia de 50 kiloohmios y una inductancia o una bobina de 3 henrios. Muy bien. Entonces, acá tenemos ya el estado estable. Como vemos que no se presenta, no hay interruptores, no tenemos estado transitorio en este circuito. Todo se comporta, todos los elementos circuitales se comportan en el estado estable. Listo. Entonces la bobina está cargada, por tanto se comporta como un cortocircuito. Entonces vemos que acá sustituimos la bobina por un cortocircuito. Muy bien. Entonces tenemos que la corriente por la bobina es igual al voltaje de la fuente sobre la resistencia serie de la bobina. Entonces serían igual a 50 voltios sobre 50 kiloohmios. Es igual a 1 amperio. A 1 miliamperio, perdón. Entonces tenemos que la corriente en la bobina es igual a 1 miliamperio. Y tenemos que el voltaje en la bobina es igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque en el estado estable la bobina se comporta como un cortocircuito. Muy bien, y este es nuestro tercer ejercicio. Hallar en la bobina de 3 henrios, hallar la corriente en la bobina y el voltaje en la bobina. Tenemos una fuente de corriente de 5 miliamperios en paralelo con una resistencia de 3 kiloohmios, un interruptor que se cierra en T igual a 0 segundos, una bobina de 3 henrios y en paralelo una resistencia de 2 kiloohmios. Muy bien, como observamos que si tienen acá un interruptor, este circuito tiene estado estable y estado transitorio. Entonces, ¿qué tenemos acá?
debemos resolver esta tabla. Entonces tenemos lo mismo, t igual a 0 menos, t igual a 0 más, t cuando tiende a infinito, el estado transitorio, el estado estable, el voltaje en la bobina y la corriente en la bobina. Entonces tenemos en t igual a 0 menos, entonces tenemos el interruptor abierto y la bobina está descargada, se comporta como un circuito abierto. Listo, entonces tenemos que la corriente en la bobina es igual a 0. ¿Por qué? Porque es un circuito, se comporta como un circuito abierto. Y el voltaje en la bobina también se comporta, es igual a 0 voltios. ¿Por qué? Porque el interruptor está totalmente abierto. Entonces, en estos elementos, entre la bobina y la resistencia 1, no circula corriente, no hay nada energizado. Entonces son 0 voltios y corriente 0 amperios. Listo. Muy bien. 0 voltios, 0 amperios. En t igual a 0 más, se cierra el interruptor, la bobina se comporta como un cortocircuito y entonces tenemos que ya la bobina se comporta como un cortocircuito, entonces es un voltaje 0 y por condiciones de continuidad no se aceptan cambios bruscos o no se permiten o no se presentan cambios en la corriente en intervalos cortos de tiempo, en la corriente en la bobina. Entonces, si en t igual a 0 menos, un instante justo antes de cerrar el interruptor es igual a 0 amperios, entonces también es igual a 0 amperios un instante después de que se cerró el interruptor. Listo. Y cuando t tiende a infinito, o sea, cuando el tiempo tiende a infinito, ya en el estado estable, entonces observamos que la corriente sigue presentándose la fuente de corriente, los 5 miliamperios, el interruptor está cerrado y hacemos acá un análisis circuital. Entonces, por acá se presenta, la bobina se comporta como un cortocircuito. Un cortocircuito es un voltaje 0 y permite el paso de la corriente. Como tenemos una fuente de corriente en paralelo con la resistencia 2 y con la resistencia 1, toda la corriente de la fuente se va a ir por el cortocircuito, por la bobina. La corriente es totalmente perezosa y no se va por el ramal de la resistencia 2 de 3 kiloohmios ni por el ramal de la resistencia 1 de 2 kiloohmios. Se va totalmente por la bobina. Entonces tenemos que cuando t tiende a infinito que el voltaje en la bobina es 0 voltios y la corriente por la bobina es igual a 5 miliamperios. Muy bien, y esos eran los 3 ejercicios que les quería compartir el día de hoy. No olviden darle me gusta al video o suscribirse a mi canal, Javi Ravi. Hasta pronto.